La vida de un capitán pirata no es para los débiles. Te arriesgas a enfermedades, detención, motines e incluso la muerte. Todo por riquezas y gloria. Y eso es solo con un solo barco y una pequeña tripulación. Imagina el peligro de controlar casi 2.000 barcos y 80.000 marineros. Solo un pirata logró tal hazaña. Pero a pesar de su reputación como la pirata más exitosa de la historia, puede que nunca hayas oído hablar de ella. Así que hoy zarparemos hacia el mar de China Meridional para contarte la historia de la reina pirata que comandó a 80.000 forajidos. En 1775, en algún lugar del condado de Xinhui Guangdong, China, nació una niña. Y aunque al nacer le dieron el nombre de Shi Yong, ese sería solo el primero de muchos apodos que ganaría a lo largo de su vida. Se sabe muy poco sobre los primeros años de Shi, pero algunos han especulado que podría haber sido una Tonka, un grupo étnico que sigue sin ser reconocido por China, incluso hoy en día. Los Tonka, o personas que vivían en barcos, tradicionalmente vivían en pequeños barcos de vela llamados juncos en la región donde nació Shi. Y cuando llegó a la edad adulta, es posible que haya trabajado en algunas de las casas de juego y burdeles de los Tonka, ya sea como trabajadora sexual o como la madama del establecimiento. Mientras estaba a bordo de estos botes depravados, aprendió cuán poderosos pueden ser los secretos y los aprovechó astutamente para influir en su clientela más influyente para fortalecer su propio estatus, pasando de la pobreza a una vida más cómoda. Incluso pudo haber utilizado estas habilidades diplomáticas despiadadas para conseguirse un esposo. En Ming Yi's Wife, a la edad de 26 años, se casó con un pirata llamado Shang Yi y se convirtió en Shang Yi Sao, o la esposa de Shang Yi. 10 años mayor que ella, Shang Yi ya se había hecho un nombre en Guangdong. Provenía de una larga línea de piratas que se remontaba a la dinastía Ming y sirvió como corsario para la dinastía Tay Son de Vietnam en la flota de su primo Zheng Chi. Pero según cuenta la leyenda, este infame bucanero quedó cautivado por la astucia empresarial de su nueva esposa y no pudo resistirse a sus encantos. Como parte del acuerdo matrimonial, la recién nombrada Shang Yi Sao exigió una participación igualitaria en la flota de barcos de su esposo, a pesar de que en ese entonces prácticamente no existían mujeres capitanas piratas. Italy. Y se involucró en su operación pirata casi de inmediato. Un año después del matrimonio, el primo de Zheng Ji fue tomado como rehén por el régimen Nguyen y posteriormente ejecutado como parte de un intento de derrocar a la dinastía Tay Son. Este intento tubador Nguyen An instauró la dinastía Nguyen el 20 de julio de 1802. La flota de Zheng Ji ahora combatía del lado de Nguyen, pero ya no tenían un comandante. El deber recayó en Zhang Yi, así que exponencialmente, lo que significó que la de Zhang Yi Sao también. Pero había sangre en el agua, y con la sangre vienen los tiburones. Después de la caída de Zheng Ji, otros capitanes vieron una oportunidad para tomar el poder, y comenzó un periodo de luchas internas con varias facciones piratas enfrentándose entre sí. Fue gracias al talento político de Zheng Yi Sao y al poder de su esposo que estas facciones en guerra finalmente se unieron. Para evitar más violencia y enriquecerse, los piratas formarían conjuntamente una confederación. Cada facción dentro de la confederación se distinguiría por el color de su bandera: negra, azul, moranca, amarilla, y la facción, la bandera roja de Zheng Yi, como la flota de la bandera roja. El acuerdo se firmó formalmente en 1805 y durante algunos años hubo paz. Mientras ayudaba a comandar la flota recién ampliada, Zheng Yi Sao tuvo 2 hijos, y ella y su esposo también secuestraron a un niño Tonka llamado Sheng Po Sai, o Sheng Po el Chico en inglés. Los 3 niños fueron criados como parte de la tripulación pirata, pero Sheng Po demostró ser especialmente hábil en las artes del combate pirata. Con el tiempo sería adoptado formalmente por sus secuestradores, nombrado su heredero y entraría en una relación sexual con Zheng Yi. Aunque ese último hecho probablemente suene extraño, que los hombres y sus hijos adoptivos se convirtieran en amantes no era realmente tan inusual para la época. De hecho, eso era mucho más común que ver a una mujer al mando de una flota de barcos piratas. Y aunque esa mujer todavía solo tenía la mitad de las acciones en el negocio de su esposo, eso pronto cambiaría. El 16 de noviembre de 1807, Zheng Yi falleció a los 42 años de edad. Las fuentes están divididas sobre las circunstancias exactas de su muerte, pero las 2 teorías más aceptadas son que cayó por la borda durante un tsunami y se ahogó, o que fue asesinado por un rival en algún lugar de Vietnam. Sin importar el caso, la muerte de Zheng Ji provocó otro vacío de poder a su paso. Como heredero, el hijo adoptivo y amante de Zheng Ji,
Zhang Po debía asumir el mando de la flota de la bandera roja, y técnicamente, así fue. Pero Zhang Yizhao no iba a dejar que su poder se le escapara tan fácilmente. Ella sedujo a Zhang Po y de manera no oficial se convirtió en su esposa, aunque se especula ampliamente que ambos habían comenzado una relación mucho antes de la muerte de Zheng Ji. Se dice que Zhang Po estaba tan enamorado de Zheng Yizhao como lo había estado su padre adoptivo. Según un informe de un funcionario del gobierno llamado Wen Chenchi, Zhang Po obedecía las órdenes de Zheng Yizhao y la consultaba sobre todo antes de actuar. Así que Zheng Yizhao estaba al mando de la orgullosa flota de la bandera roja en la práctica. Su control era aún más firme que antes y tenía una gran visión para el futuro. Bajo su liderazgo, la Confederación se convirtió en una fuerza mucho más unificada. Esto fue gracias en parte al apoyo de la familia pirata sobreviviente de su difunto esposo, así como a su estrecha relación con Guo Pudai, quien comandaba la segunda flota más grande de la Confederación bajo la bandera negra. Con tanta influencia política, Zheng Yizhao pudo ejercer el poder total de las 6 banderas de la Confederación, y sus esfuerzos combinados trajeron innumerables victorias. En 1808, apenas un año después de que Zheng Zhao tomara el control, la Confederación realizó 2 emboscadas navales contra la flota provincial china. Primero se enfrentaron a una flotilla de 35 barcos, y cuando el gobierno respondió con fuerza, la Confederación repelió a unos impresionantes 100 barcos. Estos ataques destruyeron la mitad de la flota provincial china, lo que los dejó sin poder a los piratas de entrar al Río de las Perlas, una vía fluvial valiosa lista para ser saqueada. Aunque las emboscadas fueron lideradas por Zheng Po, fue Zheng Yizhao quien las orquestó y fue Zheng Yizhao quien se llevó la gloria. Con el paso del tiempo, la reina pirata llegó a ser conocida por un nuevo nombre, Qin Shi, que se traduce como la viuda de Zheng en inglés, siendo Zheng la versión romanizada del nombre de Zheng Yi. Impulsada por su éxito, la mujer ahora conocida como Qin Shi solo continuaría llevando a la Confederación a alturas cada vez mayores, y lo logró mediante métodos cada vez más despiadados, a menudo con sus propias manos. En el verano de 1809, la mayor parte de la flota de la bandera blanca se perdió en una escaramuza naval y como represalia, Qin Shi inició una incursión en el río de las Pers y las áreas circundantes. Zheng Po atacó la ciudad de Dongguan con la flota de la bandera roja. Guo Pudai atacó la ciudad de Shunde con su flota de la bandera negra, y Qin Shi atacó el lugar que una vez fue su hogar, Xinhui, con su propia flota de juncos. La incursión se cobró más de 12,000 vidas, con varias ciudades y aldeas cayendo víctimas de la Confederación Pirata. En septiembre de ese mismo año, Qin Shi reunió personalmente unas 500 embarcaciones frente a la costa de Tanjia para asaltar la zona, robar barcos y tomar prisioneros. Uno de esos prisioneros, un empleado de la Compañía Británica de las Indias Orient Glasspool, sobreviviría para contar la historia, y su relato sobre la reina pirata la haría más infame de lo que su difunto esposo jamás había sido. Glasspool fue retenido por la Confederación Pirata hasta diciembre de 1809, y en sus meses a bordo, llegó a comprender cuán completa y abarcadora era la autoridad de Qin Shi. Según el relato de Glasspool, Qin Shi estaba al mando de 80,000 piratas, 1,000 barcos grandes y 800 juncos y botes de remos más pequeños. Para poner eso en perspectiva, el legendario pirata Eduardo Barbanegra Teach llegó a comandar solo 4 barcos y unos cuantos cientos de hombres en el apogeo de su poder. La flota de Qin Shi era tan grande que es difícil entender cómo la controlaba, pero lo hacía. Según Glasspool, cada barco bajo el mando de Qin Shi seguía un estricto código de leyes, y aunque estas leyes fueron técnicamente escritas por Zheng Po, sin duda fueron dictadas por la propia Qin Shi. El botín de cada incursión tenía que ser recolectado, contado y distribuido. El barco responsable de la incursión recibiría el 20% y el resto se invertiría en un fondo común para toda la flota. Cualquiera que fuera sorprendido robando del fondo o quedándose con más de lo que le correspondía sería azotado o incluso podría ser decapitado. Desobedecer órdenes o dar órdenes a oficiales superiores sin tener autoridad para hacerlo también era motivo para ser decapitado. Y aunque no perderías toda la cabeza si desertabas, serías capturado y te cortarían las orejas. Los castigos violentos eran una parte aceptada de la piratería, pero lo más interesante es que Qin Shi tenía reglas especialmente estrictas respecto a las mujeres. Fraternizar con cautivas estaba estrictamente prohibido. Si un pirata abusaba sexualmente de una de sus rehenes, perdería la cabeza. Pero si la interacción era consensuada, entonces ambas partes serían ejecutadas.
Qin Shi Shi también permitía que los piratas bajo su control tomaran mujeres como esposas y concubinas, pero solo podían hacerlo bajo la condición de que permanecieran fieles y no las maltrataran. Los piratas que fueran encontrados culpables de infidelidad o abuso, como ya te imaginas, serían decapitados. Este código mantenía en orden la considerable flota de Qin Shi. Las reglas eran justas, incluso amables, si se comparaban con otras opciones que enfrentaban las clases bajas de la sociedad. Así que los piratas de Qin Shi luchaban por ella y lo hacían bien. A pesar de numerosos enfrentamientos con el gobierno provincial chino, la Compañía de las Indias Orientales y la Armada Portuguesa, la Confederación Pirata siempre salía victoriosa. Un total de 63 embarcaciones del gobierno chino fueron destruidas por la flota, y eventualmente los barcos de otros países simplemente dejaron de enfrentarse a ellos en batalla. Sabían que perderían contra la reina pirata. Llegó a un punto en el que incluso el gobierno chino estaba listo para rendirse ante Qin Shi. En un intento desesperado por lograr que dejara sus actividades indebidas de pirateo, le ofrecieron amnistía completa y total. Y después de 3 gloriosos años de éxito sin restricciones, Qin Shi aceptó el trato, disolvió la Confederación Pirata y se retiró de manera bastante repentina en 1810. Sigue sin estar claro exactamente por qué Qin Shi decidió aceptar la oferta. Después de todo, ella y su flota eran prácticamente imparables, o al menos eso parecía. Algunas fuentes dicen que simplemente se estaba adelantando a lo inevitable. Se había formado una aparente ruptura entre ella y el capitán de la flota de la bandera negra, Guo Pudai. Y poco después, Guo Pudai fue capturado y se rindió ante el gobierno chino, donde le otorgaron el rango de subteniente a cambio de su lealtad. Eso significaba que la flota de la bandera negra estaba sin liderazgo, y Qin Shi estaba sin su aliado más cercano. La confederación aún no estaba tambaleándose, pero lo haría. Y mientras tanto, estaban siendo expulsados de sus antiguas posiciones prominentes a lo largo de las rutas comerciales. Ya se veía venir. También podría ser posible que a Qin Shi simplemente le gustara el trato que le ofreció el gobierno. Algunas fuentes informan que además de la amnistía total sin necesidad de reparaciones, le dieron tierras en Cantón, donde era dueña y operaba un restaurante y una casa de apuestas. Cualquiera que haya sido la razón de su rendición, Qin Shi aceptó el trato, pero solo después de que pudo presumir sus reconocidas habilidades diplomáticas una última vez. Originalmente, las negociaciones de amnistía fracasaron porque Cheng Po sospechó una trampa y se retiró. Durante meses, los piratas y el gobierno chino estuvieron en un punto muerto hasta que Qin Shi tomó el asunto en sus propias manos. Ella llevó una delegación de 17 mujeres y niños a la mesa de negociaciones, y el gobierno finalmente cedió ante sus demandas. La mayoría de su tripulación fue perdonada, y en cuanto a Qin Shi, pudo conservar 24 barcos y 1,433 piratas bajo su mando personal y legitimado. Cheng recibió aproximadamente la misma cantidad de barcos, así como el rango de teniente, y a ambos se les permitió casarse legalmente. Pasaron los siguientes 12 años juntos criando a una hija que tuvieron hasta la muerte de Cheng Po a los 29 años. Qin Shi fallecería en 1844 a la edad de 69 años, pero viviría como una leyenda y una figura querida de la cultura popular, apareciendo en varias películas y programas de televisión a lo largo de los años e inspirando a innumerables piratas femeninas ficticias y a mujeres y niñas en la vida real. A pesar de su estatus como pirata saqueadora responsable de la muerte de miles, la historia de Qin Shi es la de una joven nacida en la pobreza que ascendió al poder y la fama en una profesión donde su mera existencia era motivo de burla. Y esa historia vale su peso en tesoros piratas. ¿Tú qué opinas de Qin Shi merece unas cuantas canciones marineras? ¿Serías lo suficientemente valiente para enfrentarte a la reina pirata? Déjanos saber en los comentarios y asegúrate de ver otros videos de nuestro canal Weird History.